Ahí está. Bueno, ahora sí, con ese bonito cerebrito allí, comenzamos con la clase del día de hoy. Pues sí, se ve feo así, pobrecito, ¿no? Pero bueno, pues así es. Y a lo mejor lo hubieran lavado antes de sacarle la foto, ¿no? Entonces, lo que queremos poner en esta parte es qué es lo que busca la inteligencia artificial y ya hemos estado viendo algunas de las diferentes tareas con las que tiene que ver. Y aquí habla de que justamente la inteligencia artificial busca hacer el tipo de cosas que las mentes pueden hacer. Y de hecho lo que tenemos aquí va en contra, ¿no? De eso que está diciendo ahí, porque nos pone un cerebro. Por eso hasta el final nos dice mente contra cerebro. Y de nuevo entramos a una cuestión de pregunta, ¿no? ¿Cómo es que emerge la mente a partir del cerebro? ¿Cómo este conjunto de neuronas que aparece allí fuertemente interconectadas nos hace que emerja esto que nosotros consideramos que es la mente? Y bueno, específicamente, ¿qué es lo que hace la mente? ¿No? Razona, tiene sistemas de visión, percepción, asociación, predicción, planeación y control motriz. Vamos a cambiar esta lámina para que no nos espantemos. Hemos tratado de definir la cuestión de inteligencia y una de las definiciones que nos da Bowden es que la inteligencia se puede medir en distintas dimensiones y una de estas posibilidades es hablar de un espacio ricamente estructurado con capacidades de procesamiento diversas de información. Entonces, fíjense aquí cómo ya empezamos a tener una definición más específica de lo que es inteligente, ¿no? A mí alguna vez me decía doctor Gelbuch, bueno, es que nosotros le ponemos inteligente, el apellido inteligente, a todo lo que queremos vender casi por cuestión de marketing. Y dice, por ejemplo, esta jarra, ¿no? Estábamos en la cafetería del SIC hace muchos, muchos años, antes de que la remodelaran, ¿no? Bueno, inclusive algunos de ustedes creo que no la conocen o si la han visto, pues está así como que muy moderna y toda chueca, ¿no? A mí me estresa que esté bien chueca porque como que no está cuadrada, ¿no? Entonces estás así como que comiendo de lado y ahí tienes la pared y bueno, es un espacio especial, pero a mí me saca de onda, ¿no? Yo prefiero así como que las cosas cuadradas, así, que quepan bien. Bueno, pues antes de que la remodelaran, entonces había sillas cuadradas, estábamos comiendo y dice, pues es que todo es inteligente, por ejemplo, esta jarra, ¿no? Bueno, era una jarra, no era un vaso. Esta jarra dice, pues es inteligente solamente porque tenía una tapa, ¿no? Que se podía girar y ya ven que hay unas jarritas que tienen como dientitos aquí para filtrar el bagazo o el hielo, ¿no? Que no se te vaya. Dice, ya, esto ya la hace inteligente, ¿no? Porque una jarra no inteligente te avienta todo el bagazo y te avienta todo el hielo, entonces esta lo podemos anunciar como una jarra inteligente. Y pues sí, efectivamente, muchas de las cosas que vemos o incluso aplicaciones inteligentes, ¿no? Las páginas web que llamamos como inteligentes porque tienen su chatbot allí. Así dice Ale que sí, sí está chueca. Y bueno, pues creo que comparte entonces que la friquea como a mí. Pero ya cuando ustedes la vean, digo, no se predispongan quienes no han ido y no la conocen, les va a gustar. O sea, se ve bonita, ¿no? Pero pues sí, sí está rara. Y de hecho creo que desperdicia un poco el espacio, ¿no? Pero bueno, eso ya son otras consideraciones. Entonces, en la parte de la inteligencia, pues es todo aquello que a veces es diferente, pero necesitamos una definición más específica como esta de aquí, donde se considera de manera muy importante la multidimensionalidad de la inteligencia. No solo la multimodalidad, sino la forma en la que se van a integrar todas estas cuestiones y se van a producir un conocimiento nuevo o conceptos nuevos. Y se procesan informaciones de diversa índole, como visual, auditiva, etcétera. Como por ejemplo hace rato que estaba lloviendo, cayó un trueno y pues estamos acostumbrados a que a que primero se ve la luz y después pasa un momento y se escucha el sonido. Y entonces, ¿cómo es posible que integremos en un mismo evento algo que está ocurriendo en tiempos separados hasta por 1 o 2 segundos? ¿No? Entonces tenemos que procesarlo de cierta manera para decir, es la misma cosa. Y también ahí está cómo nos engañan los sentidos, de que como lo estamos percibiendo a través de distintas modalidades, llega en distintos momentos. Y sin embargo, debe ser una misma cosa, ¿no? O sea, el rayo y el trueno son lo mismo,
aunque se manifiestan en eventos aparentemente separados. Y esto nos hace pensar, ¿no habrá otras cosas en la vida que parezcan que son eventos separados, pero que en realidad son una sola cosa? Y bueno, la parte que nos concierne con respecto a la inteligencia, más que hacernos preguntas sin respuesta, ¿no? Como la del famoso árbol ese que cae en el medio del bosque y nadie lo escucha, ¿hace ruido o no hace ruido? Y si hace ruido, pues ¿para quién y cómo se define? Y si los insectos lo van a escuchar, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces nos interesan, y dice allí la lámina, las aplicaciones prácticas, ¿no? Tanto que vamos a circular, ¿no? Muy bien. Eh, Ahora, ¿qué va a pasar si cambio de lámina? Creo que se va a quedar allí en práctica señalada, ¿no? A ver, ya. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la inteligencia artificial? Y van a decir además aquí ustedes, caray, a ver, yo me inscribí, ya no sé si me inscribí a inteligencia artificial y sociedad, a ciencias cognitivas computacionales, y ahora el profe me empieza a hablar de ciencias cognitivas computacionales y ahora me está hablando de inteligencia artificial. Justamente por eso en la primera clase recuerden que hablábamos de cómo se iba gestando todo esto y que nacen del mismo origen. Entonces, en realidad podemos hablar en ciertos contextos de cuestiones que prácticamente pueden ser lo mismo, ¿no? Inteligencia artificial, ciencias cognitivas computacionales, y dijimos que a fin de cuentas había un sesgo importante de las ciencias cognitivas que devuelven esta mirada hacia el ser humano, como por ejemplo esta parte de aquí abajo. ¿Ven mi cursor? No. Sí, ¿se ve con forma de goma? Sí, Sí. sí, sí se ve. Como una goma. Entonces vamos a ponerle mejor aquí con láser. Entonces, esta parte de cómo funciona el cerebro físicamente tiene que ver con ciencias cognitivas computacionales, pero no porque sean ciencias cognitivas computacionales podemos decir a eso, no es inteligencia artificial, ¿no? O sea, es como que el enfoque. A veces es difícil dividir o separar, decir, hasta aquí llega la inteligencia artificial y a partir de aquí se llaman ciencias cognitivas, ¿no? A veces casi se usan como sinónimos, aunque no lo son del todo, ¿no? Por las cuestiones que acabamos de, de explicar ahorita. Entonces, ¿qué podemos hacer con la inteligencia artificial? Bueno, pues usar computadoras, modelos matemáticos para que se hagan cosas útiles. La parte científica, ayudar a responder preguntas acerca de los seres humanos y otras cosas vivientes. Y cuando se devuelve hacia nosotros, en la parte de psicología y la neurociencia que nos permite desarrollar teorías poderosas de la mente-cerebro, es cuando está mucho más cerca o más emparentada de las ciencias cognitivas computacionales. Pero en general, ustedes que vienen a este centro prácticamente están haciendo una de estas tres cosas. Están haciendo un aporte tecnológico o bien científico, sobre todo cuando están creando modelos para responder preguntas. Y ojo, estos modelos no necesariamente tienen que reflejar la parte exacta de la naturaleza del problema tratado. Aquí me gusta hacer o platicarles de la analogía entre qué tan preciso tiene que ser un mapa para que podamos decir que es exactamente igual a la realidad. Y entonces nos preguntamos, a ver, todo el mundo ha visto un mapa, ¿no? de un país, pero este mapa del país no indica con suficiente precisión dónde está su casa, ¿no? Ah, bueno, entonces nos vamos a Google Maps, hacemos un zoom y podemos llegar a ver, ok, hacemos suficiente zoom como para ver la casa y si tenemos suerte hay alguien ahí haciendo Acapulco en la azotea, ¿no? Y si hay gente que se dedica a buscar así cosas chistosas en Google Maps, ¿no? Y vaya que las han encontrado además. Pero bueno, podemos ver eso, pero a mayor nivel de detalle, desde que haya dentro de la casa o qué plantas hay en el jardín, eso ya no lo va a tener Google Maps, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el mapa más preciso? Y dijimos, bueno, a ver, te hago un croquis de mi casa, aquí está el comedor, aquí está la sala, ya está la cocina, y de todas maneras va a faltar detalle, sí, pero no me pusiste la plantita que está ahí, ok, te la dibujo, ¿no? Es un modelo, pues por eso hablo de dibujar. Sí, pero fíjate que ayer acaba de dar una flor y no está allí, ¿no? Ah, bueno, te pongo la flor, sí, pero tiene 7 pétalos, no 6. Y lo que quiero dar a entender es que cada vez podemos ir pidiendo más y más y más detalle de la realidad hasta que nos quedamos en un momento, bueno, y es que
terminamos abstrayendo, ¿no? Dejamos cosas fuera del modelo porque no podemos considerar todo, absolutamente todo, para trabajar con él. A tal grado que nosotros también llegamos a hacer exactamente lo mismo. Nosotros trabajamos con un modelo de la realidad de nuestro cerebro, no trabajamos con la realidad en sí. Esa es inasequible, porque todo lo que nos llega a partir de nuestros cinco sentidos o más. Eh, Hay quienes dicen que tenemos más de los cinco sentidos, ¿no? Dividiendo algunos específicamente. Por ejemplo, el sentido de los órganos, ¿no? Todo el mundo puede decir, ay, me duele el riñón, ¿no? O por lo menos por acá, y bueno, ese qué sentido es, no es tacto específicamente, ¿no? Pero es también un sentido de las cuestiones internas. Entonces el cerebro hace modelos todo el tiempo. El cerebro asume que las cosas están allí, que la realidad existe, pero en realidad, pues, como nos han dicho algunos programas científicos, pues todo es un continuo, nada más, de ondas, y nosotros asumimos que hay un límite entre las cosas, observamos las cosas como si tuvieran un color, pero nosotros la vemos de esa manera y lo que creemos que es un color rojo y tenemos consenso de que es rojo, excepto entre los daltónicos u otras personas, eh, no va a ser el mismo consenso entre otros animales, ¿no? Va a ser muy distinto cómo ve esa realidad, esos colores. Va a haber avispas, por ejemplo, que ven los rayos ultravioleta, o que perciben otro tipo de señales. Entonces, en este tipo de percepciones distintas, operamos con el modelo que nos da el cerebro de la realidad. Y siempre estamos operando de allí y es difícil pasar de ello. Por eso, cuando nosotros creamos un modelo, lleva más o menos la misma tendencia, ¿no? De que tenemos que dejar de lado un montón de cosas. Al igual que, como dijimos, de las ciencias cognitivas computacionales, la inteligencia artificial, en este caso prácticamente como sinónimo, une varias cosas: psicología, neurociencias, biología, filosofía. Ya estuvimos platicando de algunas de ellas en la clase pasada. No podemos cubrir todos los detalles de todas ellas porque nos perderíamos, digo, toda una carrera, ¿no? Donde se tendría que hablar de todo eso. Imagínense además, ahora que están como desesperados en la red de inteligencia artificial y ciencia de datos, buscando plantear un posgrado en inteligencia artificial y ciencia de datos. Entonces llega al grado de que cada quien dice, no, yo creo que se deben ver redes neuronales asociativas, ¿no? Adivinen quién dijo eso. Bueno, y hay otro que dice, no, yo creo que se debe ver puro cómputo simbólico, ¿no? Y otro dije, no, pues se tiene que ver procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Y a lo mejor dicen, bueno, ¿y por qué procesamiento de lenguaje natural? ¿Qué tal que alguien no lo quiere hacer? No, pero es parte del conocimiento, cómo se representa el pensamiento, de las palabras, lingüística. Entonces, es difícil, imagínense, dar una carrera donde se deberían conjuntar todas estas cosas, ¿no? ¿Y por qué no psicología? Bueno, ¿y por qué no, como pusimos en el diagrama de la vez pasada, de ciencias cognitivas, por qué no antropología? ¿Por qué no todo eso? Entonces tratar de hacer inteligencia artificial como queremos hacer modelos de nosotros mismos implica todos los quehaceres humanos y todas las ciencias sociales y toda la historia, economía, o sea, vean nada más el tamaño de trompo que nos hemos echado a la uña, ¿no? Si me permiten la expresión arcaica. Pero espero que todavía se entienda y espero que todavía sepan qué cosa es un trompo. No, sí saben. Pero sí saben que sea así, ¿no? Porque es muy difícil echarse un trompo y que gire en la uña. Y no sé, en los 50, 60 sí se jugaba mucho a eso. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Entonces, aquí esta imagen que seguramente Diana la reconoce porque la estuvo utilizando frecuentemente durante su tesis de maestría. Lo que nos ilustra es una de las aplicaciones muy interesantes de la inteligencia artificial sobre la manera en que los humanos creamos los conceptos. Pero a ver, ¿quieres platicarnos, Dianita, o quieres que lo haga yo? Dice, no, no quiero. Pero a ti te sale bien. Em, bueno, pues esta imagen, por muy fantasiosa que se pueda ver, realmente salió de un estudio que le hicieron a algunas personas que les pasaban pues un video con imágenes y con algunos conceptos pues señalados. Entonces, a partir de las resonancias magnéticas funcionales, pudieron obtener que, bueno, pues este mapa en la imagen C, que pues representa cómo conceptos similares están, digamos,
dispuestos cercanos entre sí. Y bueno, aquí en este mapa los podemos ver en colores diferentes. Mm, mm, mm. Una cosa interesante de esta imagen es que es un poco diferente de cómo los conceptos estaban dispuestos en memorias semánticas que se habían propuesto antes. Por ejemplo, acá podemos ver, ahí, ¿puedo anotar? Sí, sí, adelante. Creo que quito mi... Ahí está. Bueno, voy a poner corazoncitos. Acá podemos ver, por ejemplo, que el color morado está describiendo las partes de, bueno, los conceptos relacionados con viaje, pero también está, por ejemplo, relacionado con los conceptos de camino, vía, etcétera. Entonces, este tipo de colores que se ven acá, que no se ven en otros mapas semánticos que se habían propuesto antes, es importante porque podemos ver cómo no necesariamente todos los conceptos tienen un mismo, digamos, origen. Entonces, pues sí, la verdad es que es súper interesante. Tuve apenas un curso y se los comenté a mis compañeros del curso y todos estaban como, wow, porque aparte, no es todo lo que hicieron en este estudio, sino que hicieron además la imagen C, hicieron análisis de componentes principales en la imagen A y lo que encontraron es que los componentes principales, perdón, describían algunas características de los conceptos. Por ejemplo, si mal no recuerdo, el componente principal uno estaba relacionado con cosas móviles, el componente principal 2 estaba relacionado con cosas como humanas, el componente principal 3 estaba relacionado con cosas, bueno, con conceptos que se puedan asociar a conjuntos o a sociedades. Entonces, pues encontraron un montón de cosas. La verdad es que, bueno, hay un video de 3 minutitos que lo explica mucho mejor que yo. Si quieren, se los busco y se los pongo. Pero está muy padre, la verdad. Gracias, Diana. Y justamente esto responde a la pregunta de si, de cómo almacenamos nosotros los conceptos de los humanos. Hay muchos trabajos que incluso se van desde la velocidad de respuesta y entre más tiempo te tardes en dar la respuesta entre dos conceptos, pues quiere decir que se consideran más lejanos, ¿no? En esta que podríamos llamar a lo mejor ontología, donde empezamos a decir una puerta está relacionada, está cerca de tienda, tiene que ver con un cuarto, es un merónimo, etcétera. No sé si ustedes han escuchado hablar de Warner, de Miller. Eh, si no, es un esfuerzo que se hizo pues ya un poquito antiguo, desde 1991. Se tardaron 10 años en realizar este diccionario y es un diccionario donde se toman en cuenta prácticamente todas las acepciones que se puedan pensar o que alguien, a un grupo de investigadores se les haya ocurrido acerca de cada uno de los conceptos. Entonces, bueno, me agrada ver aquí que Alejandra hizo aparición. Entonces vamos a pedirle que nos platique un poquito de Warner, ya que ella también ha estado manejando con eso. Voy a decir, no vuelvo a hacer aparición. Adelante, Ale, por favor. Hola. Pues sí, Warner es justo una ontología, como comentaba Diana, que esto parecía una ontología. Esto quiere decir que, ay, ¿cómo podrían pensarlo? Es como un diccionario, más o menos, pero en vez de que las entradas sean como palabras, buscan ser conceptos o conjuntos de sinónimos. Y estos conjuntos de sinónimos están conectados entre ellos por varias relaciones. La más importante es la de hiperonimia. Hiperonimia es la relación, es un tipo de. Entonces, por ejemplo, tenemos al conjunto de todos los sinónimos de perro, ¿no? Cano, no se me ocurre otro sinónimo de perro, pero tenemos a todos los perros, ¿no? En su conjuntito de sinónimos de perro. Bueno, pues todos esos perros son un tipo de canino. Entonces tenemos ese conjuntito y tiene una flechita que apunta al otro conjuntito de sinónimos de canino, ¿no?
que también tiene otra igual, otra flechita que apunta a algo más grande, ¿no? Lo que sigue de canino, por ejemplo, no sé, mamífero, ¿no? No sigue mamífero, de verdad, pero puede ser mamífero. Y ese mismo mamífero apunta a animal, y animal a cosa que vive. Entonces, más o menos así se ve Warner, se ve como un grafo, ¿no? Y esta relación que les digo, la de hiperonimia, no es la única relación. También está como la relación de merónimo también, que es como, es una parte de, ¿no? Por ejemplo, un dedo es una parte de una mano y una mano es una parte de un humano. Y aparte, pues trae, cada conjuntito trae su definición, la glosa y ejemplos de cómo se utiliza. Está muy padre. De repente, como cuando está en inglés, pues hay conceptos que están un poco raros o que dices, ah, caray, ¿por qué esto está así? Pero es muy útil. Bueno, a mí me ha servido bastante bien, ¿no? Gracias, Ale. Y pues sí, justamente ese es un diccionario hecho por... ¿Ese es el video? Ahorita lo pasamos. Justamente lo que busca Wordnet es representar la ontología lo más completa posible. Y una ontología también tiene que ver mucho con una taxonomía, ¿no? Y las taxonomías, si ustedes han visto los linajes de las plantas y el género, el genus y todo a qué pertenece, igual con los animales, pues pueden ver que llega a ser tan complicado como ustedes quieran. Y además hay distintas taxonomías. No es la misma la taxonomía que se realizó en Occidente que la que tenían los chinos hace, no sé, 1000 años que empezaron también a estudiar esas cosas. Y la pregunta aquí es, ¿por qué se deciden agrupar las cosas de cierta manera y no de otra? Que justamente es lo que nos da respuesta a esto, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, tener un grupo de cosas que se llamen cosas rojas y que a partir de ahí tenemos pelotas rojas, pájaros rojos, casas rojas? Como que si bien el rojo es algo muy notorio y que las puede agrupar, pero como seres humanos no solemos agruparlos de esa manera. Entonces, sí tiene que ver justamente con la estructura que nosotros tenemos para percibir el mundo. Dice, no sé si Enrique dice que si come hipónimos. No, sí, ¿a qué se refiere de la pregunta de los hipónimos? Sí, son como hipónimos las taxonomías que cada uno de nosotros va manejando. Ah, claro que sí, 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 sí. O sea, tú tienes, el hipónimo va a estar abajo. Entonces, como decía hace ratito Ale, el perro es un hipónimo de cánido y cánido es un hipónimo de animal y animal es hipónimo de ser viviente. Y al revés, ser viviente es hiperónimo de cánido, cánido es hiperónimo de perro y así hasta abajo. Y también tenemos un problema, ¿no? ¿Hasta qué punto llegas a la instancia de cada uno de los objetos? Por ejemplo, te quedaste en perro y dices, bueno, a ver, ¿y Scooby-Doo? Ah, pues es una instancia de perro, pero ya es una instancia muy particular. Y también va a tener o no las mismas propiedades que como tú definiste perro o no. Tiene que ver también así como, imagínense un mundo como de programación orientada a objetos, ¿no? Con un chorro de herencias y un chorro de objetos, cada objeto con sus propiedades y las propiedades que hereda de lo que está arriba del hiperónimo y abajo están los hipónimos, ¿no? Etcétera. Dice Javier, ¿cómo se relacionan conceptos que se pueden agrupar de otra forma? Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Lo del color, exactamente. ¿Quiere decir que se agrupan de forma distinta? Justamente, esa es una pregunta muy interesante, porque creo yo que existe más de una forma de relacionarse, o sea, una ontología pareciera que es como, pues yo digo, brazo forma parte de cuerpo, ¿no? Y que es la única asociación que va a tener, pero en realidad más que una ontología, tenemos una red de conceptos donde se empiezan a interconectar entre sí de diversas maneras. Entonces, lo que tenemos aquí en pantalla es más una ontología y ahorita vamos a ver la diferencia entre ontología y red conceptual. Es ontología, ¿por qué? Porque prácticamente es un árbol, de una sola parte central se van conectando todos los demás de manera arborescente y ya no están conectadas otras cosas como por ejemplo
cosas que podríamos conectar aquí. Bueno, aquí están los animales con bambú. Por ejemplo, imagínense que por acá arriba tenemos un oso panda y no dice oso panda come bambú. Hablamos aquí de como que de la definición y no tanto de otras conexiones o propiedades que puedan tener estos objetos. Pero las propiedades también deberían estar dentro de esta red. Si se fijan, específicamente aquí esto se está armando para únicamente objetos, tanto concretos como abstractos. Ahora, comentábamos hace ratito de una ontología, viene de ontos, ser, logía, estudio. Entonces estudia el tipo de relaciones como hipónimos, merónimos, etcétera. Pero no nos estudia tanto otro tipo de relaciones entre objetos. Ya cuando hablamos de propiedades, cuando queremos vincular acciones, como qué tipo de cosas hace un koala, qué tipo de cosas hace un oso panda, y además, y con qué objeto las hace, ¿no? Como koala, perdón, oso panda come bambú, ¿no? Koala trepa, creo que también el koala come bambú, ¿o no? Creo que, o por lo menos se trepa, ¿no? A los bambúes. Bueno, tengo la asociación ahí más o menos difusa. Y justamente esa es otra cuestión, que las asociaciones no son como normalmente son en una ontología, donde es un, y ya es porque es, y es al 100%, ¿no? Sino medio es. ¿Qué tanto es? Es casi como una especie de pertenencia difusa, como en lógica difusa, pero los intervalos no son tan claramente definidos, ¿no? O no sabemos, no es como una dimensión, así como la temperatura, como el clásico ejemplo de lógica difusa, frío, caliente, frío, templado, caliente. Frío, pues hasta los 20 grados, templado entre 20 y 30, y se empalman los tres triangulitos de la lógica difusa, ¿no? Y no es mucho más complejo que eso porque no están basadas en una única dimensión, estas cuestiones difusas, sino en múltiples. Para decir alguna propiedad que tiene un objeto, nos tenemos que basar en más de una sola propiedad y fíjense, lo que es peor todavía, estas propiedades son a su vez difusas. Entonces es un chorro de cosas difusas por todos lados. Estamos tratando de asociar cúmulos con cúmulos, no puntos con puntos. Por eso esta imagen me gusta mucho, porque tenemos, se notan un poco más este tipo de cuestiones de cúmulos donde se han identificado, sí, de manera puntual, algunas cuestiones representativas de qué es lo que hay por allí, pero finalmente son cúmulos, son nubes más o menos dispersas de puntos. Y regresando a WordNet pues es muy rígida, ¿no? En el sentido de que te dice, esto es esto. Y la otra vez, por ejemplo, comentaba con Ale en una exposición, bueno, ¿y por qué el agua es una relación? Ah, caray, porque WordNet dice, y en la primera acepción, WordNet es este diccionario y generalmente la primera acepción, ya ven que un diccionario tiene varias acepciones y las glosas son sus definiciones. La primera es la más frecuente. Entonces, antes de que nos diga Ale, ¿por qué se imaginan que agua es una relación? Ale no nos puede decir porque ya sabe. Yo también ya sé, por eso no les puedo decir. Entonces, quiero que se imaginen a ver ¿de dónde? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se puede calificar así? Igual y hasta pueden abrir, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Hace ratito nos mandó Ale Warnet para que también tengamos un poquito de hands-on. Entonces ustedes lo pueden abrir y ahí está. Ahí está justamente el logo. Está en inglés, pero también hay Warnet en español. Entonces, water. Y creo que ella nos va a dar la respuesta, ¿no? De por qué es una relación. Si vemos la definición del sentido 1 o del primer sentido que está allí, pues nos dice que es un compuesto binario que ocurre, bla, bla, bla. Entonces es una relación entre dos elementos, ¿verdad? Hidrógeno y oxígeno. Pero de verdad yo me quedé así como ustedes cuando vi eso que proyectó Ale, dije, y me quedé pensando, y veía los charcos que se forman allá afuera en el patio después de tanta lluvia.
Y pensaba, ¿y por qué es una relación, no? Bueno, ya hasta que Ale me dijo, porque justamente es una relación química. Pero fíjense qué difícil es llegar a pensar así como piensa uno en un diccionario. Y ellos dicen que es el sentido más común. Pues no creo, ¿no? No creo que digas, me voy a aventar un clavado en la relación de hidrógeno y oxígeno. Por eso es el problema de los diccionarios. Los diccionarios son rígidos y además corresponden a un conjunto de, de acepciones que una persona o un grupo de personas se les ocurrió en un momento dado. Y también aquí me gusta mucho platicar la historia del doctor Bolshakov, que si no saben quién es, espero que todavía sea, él es el asesor de doctor Gelbuch, hace muchos años atrás, allá en Moscú, justamente cuando él hizo su doctorado. Entonces, el doctor Bolshakov él estuvo trabajando en el SIC, ellos llegaron juntos al SIC por allí de 1996 y estuvo como 10 años más o menos trabajando en el SIC hasta que se jubiló y se fue allá a Moscú muy feliz a gastar su jubilación, que no fue completa porque solo trabajó 10 años de 30, pero se pudo jubilar por edad y le daban un 30% o 33.3333% de lo que le correspondería, pero él estaba muy contento porque decía, allá mi dinero vale 4 veces más. Entonces, con lo que me dan de jubilación, vivo muy bien allá en Rusia, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir a visitar a Rusia y gastar a manos llenas. No sé si eso siga, porque como ya ven que Rusia cayó por ahí de 1900, bueno, la URSS cayó por ahí de 1991, pues estaba bien debilitado el sistema económico y al principio sí las cosas eran muy baratas, ¿sí? Y ya después yo creo que se ha ido encareciendo para estar más en consonancia con el mercado global. También acuérdense por ahí como en 2004 Argentina también tenía muchos problemas de devaluación de su moneda, habían tomado el dólar y regresaron y se cayó terriblemente. Y entonces esa vez nos tocó comer cortes de carnes así muy bien hechos, un bife de chorizo y todo, por lo que hoy sería aquí que les gusta 30 pesos, ¿no? 25 pesos, y era así, wow, ¿no? Y la carnota así, buenísima. Bueno, esto pues ya no, porque se van ajustando las economías. Bueno, entonces, perdón por dar tanta vuelta, ¿no? Pero son ideas así conexas en el cerebro. A lo que íbamos era que doctor Bolshakov, entonces yo lo veía porque es cuando estaba estudiando en el ciclo, el doctorado, entonces yo lo veía sentado frente a su pantalla azul todos los días, escribiendo y dedicaba un chorro de horas a eso. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo cross-léxica. Y de hecho, si ustedes buscan cross-léxica, les va a aparecer por allí algo seguramente. Y es un diccionario que no existía de ruso-español, pero con cada uno de los sentidos claramente marcados, así más o menos como en WordNet, porque quería tener algo muy específico, ¿no? Para que pudieran utilizar las computadoras. En aquel entonces, digo, todavía, pero casi ya no se habla de eso, se hablaba de MRD, Machine Readable Dictionaries, porque si tú decías nada más un diccionario, se entendía que era un diccionario de papel, ¿no? Así, no sé, como, bueno, no es un diccionario, pero así un diccionario de papel, como este. Entonces tenías que decir que era Machine Readable en oposición a Human Readable, ¿no? Ahorita pues ya no hace falta hacer esas distinciones, pero bueno, hablamos de la prehistoria del procesamiento del lenguaje natural. Entonces él hacía un Machine Readable Dictionary de español a ruso y con todas las acepciones y también a inglés, haciendo todo el mapeo. Pero lo que me llama la atención de esto y es por lo que surge todas estas historias aledañas es cómo se llega a hacer un diccionario a veces por una sola persona. Y sí, te puedes pasar toda la vida escribiendo y por supuesto que va a tener valor, mucho valor, pero vas a reflejar los conceptos que tú tienes dentro y no vas a poder reflejar todos los conceptos que existen. Si es que tal cosa se puede, por supuesto, porque regresamos al mismo problema del principio, del mapa. Un diccionario es un mapa de la realidad.
¿Cuál va a ser el diccionario perfecto? ¿Cuántos conceptos existen en el mundo? Esa es pregunta, ¿no? Y si nos vamos a teoría de la computación, es el conjunto de conceptos que hay en el mundo, infinito, contable o incontable. Bueno, ya no estamos en teoría de la computación, ¿no? Pero este tipo de preguntas donde, pues finalmente es un continuo de conceptos. ¿Cómo vamos a partir un concepto de tal manera, además, que lo que yo pienso es un concepto así, ni siquiera está encerrado, un concepto nebuloso por acá? Y de repente el concepto de Ariadna, pues sí, intersecta con este, pero su nubecita anda por acá. Y la de Alberto anda por acá. Entonces nos comunicamos en la intersección que permite la comunicación de estos conceptos. Además, apuntados por alguna flechita específica. ¿Cómo podemos sentir esto? Por ejemplo, cuando yo digo perro, ¿no? Imagínense un perro. Cada quien se va a imaginar uno diferente, ¿no? Uno de raza diferente. ¿Por qué? Porque es el primero que vio, porque es el que le gusta, y además le ponen características diferentes. Para uno a lo mejor el perro representa algo tiernito, bonito, para otros algo que ataca, algo feroz, un Doberman, para otros representa compañía, amistad, no sé, tantas cosas diferentes. Y entonces luego pensamos cómo demonios logramos comunicarnos, ¿no? Por eso la gente en Twitter se la pasa atacándose y peleando todo el tiempo, porque dices, perro, ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres tan agresivo? No, yo lo dije en buena onda. Ah, tú me estás faltando al respeto, me dijiste, pero no te dije a ti. Bueno, así es Twitter, ¿no? Y otras redes sociales ahora con tanta tendencia a sentirse ofendido, ¿no? Entonces, ¿por qué ese sentirse ofendido? Pues simplemente cuando creemos que el otro ha evocado un concepto que es distinto al que nosotros tenemos y que nosotros creemos que su concepto debe ser el mío. No tiene sentido, ¿no? O sea, de verdad que la comunicación se llega a dar porque existe alguna cuestión común a todos nosotros que nos permite decir, bueno, al menos estamos más o menos en el mismo mundo y hay cosas que conocemos. Y también va a haber cosas que no conocemos, ¿no? Como el clásico ejemplo de un disquete que sale por ahí en una presentación, ¿no? Pero el clásico ejemplo de un disquete donde pues todavía creo que los conocimos, ¿no? Pero imagínense dentro de un buen número de años, va a decir, bueno, ¿y eso qué cosa es? ¿Por qué? O las aplicaciones que todavía traen un disquetito ahí, y pues ya, ¿dónde le metes el disquete, no? Entonces hay unos chistes o memes por ahí que dicen, ay, qué padre, le dice el hermanito menor. Hicieron un icono 3D del icono, pero hicieron una imagen, una escultura 3D del icono de guardar, ¿no? En lugar de al revés, que es lo que estaba representando. Bueno, entonces, todo esto para decir que finalmente los conceptos son totalmente difusos y que nuestras herramientas para abordarlos en la computadora, sobre todo cuando queremos mapearlos a algún símbolo, pueden llegar a ser demasiado duros. Cuando hablamos de la computación simbólica o queremos hacer cierto tipo de lógicas, hablamos de símbolos para los cuales asumimos que existe un sentido o un significado específico, particular e inamovible, cosa que es completamente falsa. Y entonces ahora háganme un chatbot basado en reglas gramaticales, que es un sistema simbólico que tiene las características que acabo de decir anteriormente, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, sí va a funcionar dentro de cierto límite, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero con toda esta cuestión de los conceptos, de la nube de conceptos. Y justamente por eso me gusta esa imagen que dejé de compartir, esta de aquí. Me gusta porque expresa cómo se hace este mapeo y además que nos da cierta idea de cómo están agrupados de manera real. Y cosa que no teníamos hasta antes de que saliera este artículo. Por ahí, los que lo bajaron, ¿de qué año es? Diana, ¿no? Porque no lo bajó porque ya lo tenía. Alguien más. $2012. Pues sí, Sí. muchas gracias. Pues sí, que Diana, no, perdón. Entonces, no sé. No tiene ni 10 años, ¿no? Pero fíjense, este tipo de cosas, antes de que tuviéramos las herramientas tan fuertes de resonancia magnética,
No las sabíamos. Cuando mucho teníamos esas aproximaciones del potencial evocado que nos decían, a ver, si te tardaste más de tantos segundos en decir si estos dos conceptos estaban asociados o no, quiere decir que en tu ontología interna mental los tienes más separados. Y si me respondes rápido, es que los tienes más juntos, ¿no? Y fíjense, en esta asociación de conceptos, además, se pueden hacer un montón de experimentos muy interesantes y se han hecho desde el punto de vista psicológico en cómo almacenamos los conceptos o qué representan para nosotros, inclusive yendo a cuestiones psicoanalíticas, ¿no? Donde sí conocen estos cuestionarios de asociación libre, ¿no? Donde le dices nariz, no sé, respondes ojo, cabello, no sé, peine. Y empiezas a sacar así cosas, pero de repente empiezan a salir a lo mejor cosas que, ¿y por qué las asocias así, no? Perro, agresión. Ah, entonces, a ver, ¿por qué estás sacando este tema que representa para ti, no? Y no sé, agresión, padre, y padre, no sé, dolor. Es un ejemplo, ¿no? Pero empiezan a salir cosas interesantes y de cuestiones que a veces uno no es completamente consciente de ellas hasta que las empieza a manifestar de esa forma. Puede ser sobre un montón de cosas, ¿no? Pero tiene que ver justamente con estas asociaciones. Bueno, pero de nuevo me estoy alejando un poquito de las cuestiones computacionales que esto implican. Ya tenemos este trabajo, quiere decir que tenemos la ontología universal mejor para poder trabajar con ella y hacer un chatbot sobre ella. Y digo chatbot porque muchos definen la inteligencia última esperando que haya esta máquina que platica con ellos, ¿no? La famosa interferencia de la prueba de Turing, que no va por allí, ¿no? Pero muchos a veces llegamos a tener esa idea de que el día que tengamos una máquina con la cual platicar tipo HAL 9000 o tipo Terminator, el que cuidaba al chavo, ¿no? El otro. Cuando podamos platicar con nuestro amigo Terminator o cuando podamos platicar con la rumba y le diga, limpia por allá, ah, sí, ahí voy. Ese día va a haber ya realmente inteligencia artificial o va a haber ocurrido la famosa, ¿cómo se llama? Sí saben, es el punto donde se hace el cambio. ¿Singularidad? Esa, ya, hemos sobrepasado la singularidad. Muchas gracias. Pero no va por allí, ¿no? Porque hay muchas cosas detrás y es más, hay un montón de organismos inteligentes que no hablan y su inteligencia además está dada en términos de otras habilidades, ¿no? Bueno, ese es también otro tema que más adelante estaremos abordando. Pero bueno, si buscamos inteligencia humana, entonces quiere decir que un mudo no es inteligente, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a platicar a señas, por ejemplo, claro, porque tiene un lenguaje, ¿no? Pero ¿hasta qué grado es una medida de la inteligencia nada más? Y la acción, ¿dónde está? ¿Dónde está la capacidad de modificar al medio? ¿Dónde está el lenguaje de imágenes? No sé si ya hicimos este ejercicio con ustedes para considerar que no todo, es es cuestión de símbolos o de un lenguaje con el cual nosotros razonamos como tal. Creo que no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes cuántos, y pónganmelo en el chat, cuántos focos hay en su casa. Sin ir a ver, tienen que hacerlo mental, no, sin ver, Diana. Así, pura imaginación. Ujú, ujú. No, puede ser que no funcionen, pero cuéntelos también, Javier. Sí, claro, a lo mejor se nos pasa uno u otro, ¿no? O a lo mejor le digo, que no considero el de la lámpara de mano que está ahí en el botiquín de emergencia cuando se va la luz, ¿no? Entonces, es un poco también, ¿no? Pero bueno, más que dar la cifra precisa, el propósito de este ejercicio es que ustedes vean cómo es que lo visualizaron. No agarra, újules, ¿no? De las luces de Navidad, no, sí, cuéntelos uno por uno, ¿no?
O también las lámparas que son LED tienen varios foquitos, ¿no? Pero no, la parte importante aquí es cómo lo visualizaron. Ustedes recorrieron su casa mentalmente y vieron, ¿no? Recorrieron cada uno de los cuartos. Y entonces yo les pregunto, ¿es eso un lenguaje o no? ¿No? Tremenda pregunta, ¿no? Diría Edgardo. Una tremenda pregunta, porque es una de las cuestiones justamente que nos hacen pensar, entonces, ¿qué cosa es un lenguaje? Para definir, entonces, el lenguaje en términos formales es muy fácil de definir. Lenguaje es todo aquello formado por símbolos y tenemos ciertas reglas de combinación de estos símbolos. Ájales, pero cuando estoy imaginando en mi casa, ¿qué cosa es el símbolo? ¿Un cuarto es un símbolo? ¿O un área de un cuarto? ¿O cuántos símbolos conforman un cuarto? O sea, fíjense la dificultad de razonar en estos términos. Y este es un ejercicio muy interesante porque nos hace conscientes de que no todo lo que nosotros hacemos como pensamiento humano consiste en razonamiento basado en símbolos, en silogismos o en otro tipo de actividades del pensamiento humano. O sea, hay otros tipos de pensamiento humano también. Y a ver, ahora imagínense cómo van a implementar en una computadora que se imagine recorrer un cuarto con cierta memoria para resolver un conteo como estos. Cañón, ¿no? ¿Qué tipo de programación necesita? Pero ese es un tipo de imaginación que estamos ejerciendo todo el tiempo. Cada vez que nosotros estamos hablando o cuando platicamos de algo que nos pasó, o si evocamos la imagen del río ayer en Ecatepec, ¿no? De verdad una tragedia, ¿no? Pero si lo evocamos, si vieron los videos, van a recordar el flujo del agua, van a recordar el color del agua, ¿no? Se les puede preguntar, ¿era verde? No, era amarilla, no, era como café, ¿no? Más o menos. Se tienen todos estos conceptos. Pero ustedes empiezan a recordar y visualizan eso, casi como si apareciera el video, pero no es el video como tal. Son las ideas de los key points, de los puntos específicos más importantes de este video. Y cuando estamos platicando y conforme les estoy diciendo, imagínense un perro, una casa, un gato, lo que sea, ustedes lo llevan a la mente y su representación va a ser difusa y además única y personal. Si hablamos de un video, no tanto, pero si hablamos de un concepto, va a ser muy, muy personal. Bien, entonces para eso fue este ejercicio, ¿no? Para estar conscientes de toda la bola de otros procesos que nosotros estamos llevando a cabo y además que qué ilusos que creemos que ya tenemos la tecnología necesaria para llevarlo a cabo. Ahora, yo les preguntaría, con eso que hemos estado viendo aquí en clase, ¿no? Inclusive posteamos por ahí estas dos personas, ¿son la misma o no? Y ahí nos pusimos a jugar un ratito. El deep dreaming, por ejemplo, ¿tiene que ver con eso? Más o menos, ¿no? Hay algunas tesis o algunos trabajos que se han realizado que justamente tratan de reconstruir un cuarto a partir de unas escenas. Entonces, a ver si también les encuentro estas imágenes para la siguiente. Se le presenta una secuencia de cuadros de video. Hagan de cuenta que filmo así aquí. Y ya. Y luego se le pide continúa el barrido, ¿no? Pues invéntale. Está bien interesante porque también nosotros quién sabe qué cosa inventaríamos. Entonces, si empieza a ver un sillón, pues como que lo termina más o menos decentemente, ¿no? Pero luego empieza a imaginar cosas bien locas o gatos ahí donde no van y cosas hasta feas, ¿no? Es medio creepy cuando pones a imaginar a una red neuronal como las que ya hemos visto. Claro, si no está tan controlada como la de la persona, ¿no? Si ustedes jugaron con estas de las personas, de a ver cuál de las dos es real o no, seguramente empezaron a observar. Inclusive creo que por allí Tania nos hizo la observación de que cuando te fijabas en el fondo, ya veías que había cosas raras, inconsistencias, ¿no? Incluso los anteojos están muy bien logrados, ¿no? O sea, si tú te fijas en esta parte ya no sé cuál es la mano izquierda y cuál la derecha. Esta. Si tú te fijas en esta parte de aquí, pues se alcanza a ver como que la parte de atrás se distorsiona y ese efecto todavía lo hace muy bien la red neuronal. Pero ya atrás empiezan a salir cosas raras, ¿no? O hay cosas que nunca te va a generar como otra cara parcialmente, entonces casi, aparece otra cara, es real, ¿no? Inmediatamente. O también en posiciones no tan de frente, sino cuando ves a alguien así, no, pues tampoco te va a imaginar una oreja, ¿no?
Entonces hay pequeñas claves que todavía nos permiten detectar cuándo es real o cuándo no es real. Pero habría que ver hasta qué grado se están tomando en cuenta ciertas características específicas, ¿no? Pues bueno, quizás vamos un poquito hacia allá con este tipo de redes neuronales, pero todavía falta mucho como para poder vincularlo con una pregunta. La pregunta fue a todas luces simbólica, además. Observen eso. ¿Cuántos focos? Y me dan un número. Pregunta simbólica, respuesta simbólica. Proceso de solución no simbólico. Entonces, por eso es que siempre les he dicho, aquí no es de que muera lo simbólico, muera el conexionismo, no, necesitamos todavía encontrar algo que nos permita casar estos mundos, ¿no? Y, y, y estamos entre que lejos y no tanto, porque incluso el tipo de ideas como las que veíamos en la primera clase del Pandemonium de Selfridge, él lo visualizaba en aquel entonces. Y él lo visualizaba además de una manera más de cognición. No se imaginaba tanto un modelo computacional, sino un modelo de cómo está funcionando el cerebro humano y la cantidad de distintos niveles que había allí. Entonces, si nos vamos a una especie de deep learning, pues ahí ya estaba lo deep en el número de capas y justamente había una mezcla de capas simbólicas y capas no simbólicas. Y finalmente, creo que eso es lo que terminamos haciendo nosotros. Llega un momento donde todas estas nubes de conceptos, tenemos que agarrar una palabra, y las palabras son símbolos. Tenemos que agarrar la palabra para representarla. ¿En qué momento ocurre eso? ¿No? De sacar esta palabra y aventársela al otro, ¿sabes? Y que la agarre como puede, y que trate de reconstruir la misma información de lo que le queremos decir. Pero la próxima vez que no nos entiendan, pues no hay que enojarnos. ¿Por qué? Porque es casi lo más probable que ocurra es que la otra persona se esté imaginando algo diferente que lo que le queremos transmitir. Hay por allí también, y bueno, me estoy anotando ahí mis pendientes, también hay una serie de estudios que han dicho, han hablado de las posibles tergiversaciones que puede tener el interlocutor ante la transmisión de un mensaje. Y va mucho más allá del medio de transmisión de Shannon, va mucho más allá de ese tipo de ruido, sino aquí ya hablamos de distorsiones de tipo conceptual, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo en este punto, algo shannonesco, ya que hicieron su tarea, de cómo vinculan esto, la distorsión del símbolo, un poquito con orientación semántica. ¿Qué tanto dijo Shannon de ello? A ver, platiquen. Una manita levantada. Sí, de Sí, Enrique. Adelante, Enrique. sobre todo del punto anterior, o sea, cuando se habló sobre el tipo de clasificaciones y por qué lo hacemos de esa manera, hay una película de Michel Gondry, justamente es con Chomsky, se llama Is the Man Who Stole Happy, y sobre todo, pues sí enmarca eso, que no tenemos como una estructura tan económica en cuanto a los procesos lingüísticos que llevamos a cabo, es decir, muchas veces incluso complicamos la forma de entregar el mensaje, de recibirlo, de hacerlo semántico a través de una sintaxis universal incluso. No seguimos patrones los más económicos o los más simples, que sería lo que seguiría una computadora. Y al final también por ahí medio tocan una parte de inteligencia artificial o bueno, procesos artificiales no naturales, y la menciona más como que el hecho de que una computadora pues incluso no tenga sentimientos, no tenga todo nuestro contexto, los lleva a que solamente nos podamos quedar en el mundo de lo discreto para generar una apofenia, que sería así como en serio ya poder poner patrones en cada uno de los procesos que distinguimos a través de los sentidos, pues sí necesitamos complementarlo y entender que no siempre todo va a ser ni económico ni discreto, por ejemplo, para una computadora. Entonces, y esa película está muy buena y toca esos temas muy específicos de por qué no tenemos como una red que pudiera ser lógica, porque incluso igual ahorita que mencionábamos del cómo la palabra perro puede evocar distintas imágenes para cada uno de nosotros, pues también ahí se toca un poquito el concepto de fantasía, que hay gente que incluso ni siquiera tiene un concepto como tal, sino simplemente una abstracción clara para lo que ellos, o sea, no ven una imagen, vaya, sino más bien algún otro tipo de relación semántica que tienen de manera interna. Y sí, pues más o menos todo eso se toca ahí en esa película, es muy, muy buena. Is the Man Who Stole Happy se llama.
Escríbanosla en el chat, por favor, Enrique, para que no se nos pierda y la podamos ahí guardar la referencia. Pues sí, justamente con esto de qué cosa es económico, ¿no? Nosotros definimos economía en términos simbólicos, por ejemplo, el camino más corto en un grafo, según Dijkstra, ¿no? Y pues funciona, y claro que es aplicable para la resolución de muchos problemas, pero también en la representación de sintaxis que tanto buscó Chomsky. Chomsky de plano eh, se abocó únicamente a la sintaxis, o sea, él casi desde un principio dijo, es que a mí no me interesa tanto la semántica, no me interesa el significado de lo que se está diciendo, ni siquiera las grandísimas posibilidades semánticas que puede tener. A él le interesaba el mecanismo de generación lingüística, como dijiste en la parte de la gramática universal, y tratar de demostrar además que los principios que tenemos todos para la generación del lenguaje son similares o pueden ser formalizados de una única manera independientemente del idioma que nosotros hablemos. Y en ese sentido sí lo logró Chomsky. Cuando hablamos de formalizar el lenguaje, podemos decir que sí, que justamente el lenguaje natural es formalizable en términos de sintaxis. Aquí entramos, muchas gracias por la referencia, entramos en el típico debate de prescriptivo-descriptivo, ¿no? Prescriptivo donde decimos, si no lo puede procesar mi gramática, entonces simplemente queda fuera. Y descriptivo es, vamos a tratar de representar todas las formas distintas que puede tener de generación este lenguaje. Iba más hacia la parte de describir un lenguaje, y si se puede, ¿no? De poder, se puede. Todos los lenguajes tienen gramática. Que se siga o no se siga muchas veces es otra cosa, ¿no? Es más que una cuestión agramatical tenga sentido o no, también es otra cosa. Y viceversa, que una cuestión con una gramática perfecta tenga sentido, también es una estación muy interesante que ya nos venía diciendo Chomsky, ¿no? Con su famoso colorless green ideas sleep furiously. Las ideas incoloras verdes duermen furiosamente. Y pues te las puedes imaginar, a lo mejor están durmiendo furiosamente porque están pateando, ¿no? Y que no le ha tocado dormir con el primito o primita que patea y, bueno, pero así duerme, ¿no? ¿A poco sí descansa? Sí, dice. Bueno, entonces duerme furiosamente. Y las ideas incoloras verdes, pues a lo mejor tienen que ver con cuestiones ecológicas y a lo mejor son incoloras porque no se concretan, ¿no? Porque son como construir un puente en Xochimilco, entonces son ideas incoloras verdes, no sé, nos podemos imaginar un montón de cosas. De ahí que la poesía sea tan factible de generar mediante las computadoras. De ahí que Alan Turing, desde creo que 1942, ya escribiera un programa para hacer cartitas de amor, ¿no? Un poquito más bien mofándose de que la capacidad de comprensión o de entendimiento está más del lado del que lo interpreta. Y justamente en esto descansa cuestiones como el arte moderno, ¿no? Te pinto ahí tres puntitos y pues tú imagínate lo que quieras y disfrútalo si te llega o no te llega y si no te gusta es tu problema, dice el artista, ¿no? No lo hice para que te gustara, lo hice para expresar mi emoción. Y bueno, cuestiones de ese tipo que tienen mucho auge a veces en el arte y que podrían llegar a resultar un tanto absurdas, ¿no? Pero bueno, como dijo el artista, si no te gusta, pues el problema no es de él, ¿no? Es muy debatible también todo eso porque ya entramos en cuestiones de para qué el arte, ¿no? Si el arte es para hacerte feliz, para relajarte, si realmente el arte debe tener un propósito y es más al contrario, si haces que el arte tenga un propósito, si deja de ser arte, etcétera. Pero bueno, tampoco queremos irnos hacia allá. O sea, imagínense la cantidad de conceptos también claramente definidos, incluso de manera global, ¿no? Aquí ni siquiera hablamos de una cuestión cultural. Bueno, entonces vamos a retomar un poquito nuestro discurso. Entonces nos quedamos en que, sí, en esta lámina de la cual no podemos pasar, nos quedamos en que razonamos de muchas maneras diferentes, ¿no? Y que uno de los indicios que nos permite saber cómo tenemos almacenados los conceptos, pues este trabajo que ya nos pasó la referencia Diana, no solo la referencia, nos pasó el paper,
para que ustedes le echen un ojo si están interesados y también por ahí hay un videíto. Y que es muy interesante porque ya habla de una cuestión física. Ah, bueno, y entonces de aquí lo que quería decir también es que iniciativas como la web semántica tienen el gran problema de que asumen que se va a ir construyendo una ontología universal. Pero ese es todo un problema en sí y es un problema, no solo un problema ontológico, sino un problema de definición de cuál es la ontología a la cual todos nos vamos a trepar. Tal vez este es un indicio para decir, ok, aquí hay una ontología natural o derivada naturalmente y deberíamos basarnos en esta. Pero ¿qué crees? Que este es, a lo mejor lo hicieron sobre varias personas o sobre un grupo reducido de personas para obtener esto, pero finalmente va a representar cómo, seguramente como persona, cómo piensan un grupo o cómo tienen almacenados los conceptos un grupo de caucásicos blancos de entre 20 y 40 años. Ajá, ahora tráiganme uno de los que pusimos en la lámina anterior, un Ubuntu, un Ubuntu, un Bantu, y ¿a poco van a tener su estructura igual? Claro que no, ¿no? Y una cuestión también donde se refleja esto de manera muy clara, y déjenme buscar la presentación para hacerles énfasis en ello, es, por ejemplo, en la cantidad de colores que se pueden llegar a mostrar o a reconocer. Si yo les pregunto a ustedes cuántos colores existen en el universo, o bueno, o conocen, ¿no? A ver, escríbeme ahí en el chat, porque ahí hay un montón de opiniones simpaticonas y yo creo que todos van a tener razón. Pero a ver, ¿cuántos colores hay? Yo que soy más arcaico y viejito y utilicé video CGA, les digo que 4. Y es que alguien recuerda qué cosa eran las tarjetas CGA. Pero no, eso es broma, no me creo. Bueno, eran tarjetas de video por ahí de los 80s, de las IBM PCs, que solamente mostraban 4 colores. Pero no, ya en serio, ¿cuántos colores hay? Así, hay, punto. Pues sí, infinito incontable, puede ser 3 por el RGB, si asumimos que todas las combinaciones son algún derivado de ellos, ¿no? Sí. O sea, por eso le dije, todas sus respuestas van a ser válidas. Pueden ser 11, ¿por qué? ¿Por el arco iris, Alfredo, o cómo? Algunos consideran esos los 11 colores básicos. Los 11 colores básicos, a partir de los cuales se construyen otros, ¿o cómo? O como Sí, dijera. déjalos busco y te los digo. Ok. Ándale, por allí 4, por el modelo CMYK, claro. Y yo no me olvido de cómo nos enseñó Bigman a acordarnos de los colores del arco iris, ¿no? Con Roy Houdip. No sé si alguien vio ese capítulo de Bigman donde sale un cuate así todo hippie. Pues yo soy Roy Houdip, ¿no? Entonces así te aprendías los colores del arco iris y según esto son 7, ¿no? Por eso yo no había visto que 11, pero puede ser. Y pues infinitas posibilidades, ¿no? Ah, excelente pregunta, Cristian, ¿no? Depende si es para el ser humano o para otro ser. También cuántos pueden reconocer. 6. No son 7, deberían ser 7, Marco, porque es Roy y Pip, precisamente. No me sé la portada, pero bueno, si tú la estás viendo, probablemente se les olvidó uno. Digo, si los queremos así como que segmentar, ¿no? Como tal. Pero sí, es buena referencia ese álbum. Entonces, sí, yo me quedaría con que Pink Floyd dice que son 6 o 7. No infinitos, dice Ale. Pues habrá que ver, ¿no? O sea, es que si se fijan, hablamos de cuántos podemos reconocer o cuántos hay. Pero si consideramos que es una longitud de onda, estamos hablando de un continuo no discreto. Por eso por ahí, pues eso sería un infinito incontable, porque es un infinito continuo. Dice, ok, puedes imaginar un color nuevo. Y de hecho, por ahí había alguien que decía que justamente para inventar colores nuevos, tenías que ver como que una cosa con un ojo, ¿no?
y veo aquí un rojo, y otra cosa con el otro ojo, ¿no? Y entonces ese color que veías le podías llamar el color nuevo, algo así, e inventaba cosas medio extrañas también. Dice, ajá, claro, claro, Javier, porque finalmente son formas de onda, pero las formas de onda pueden a veces comportarse como partículas y entonces serían discretas y tómala, ¿no? Y entramos al mundo de los spins y quarks y todo eso y, o sea, es una pregunta bien compleja, ¿no? Ante algo relativamente simple del espectro. Además, Alberto, ese es excelente también. ¿Por qué? Porque es el ultravioleta un color. Según nosotros no, ¿no? Pero para la avispa, pues sí, lo considera como dentro del mismo grupo de sensores que tiene. Entonces, una respuesta que finalmente, como yo les dije, todos van a estar bien, todas las respuestas tienen un motivo para decirla, y si se fijan, también nos mete a un montón de reflexiones que tienen que ver con las cuestiones de las que hemos estado hablando, porque hemos estado diciendo que queremos hacer un mapa y de ahí partió la idea. Queremos crear modelos del universo que se comporten tan real como sea posible, pero si ni siquiera podemos tener certeza de qué cosas sí queremos modelar y qué cosas no. Tenemos que, claro, en algún momento tomar una decisión práctica. La decisión práctica va a ser como acotarlo hasta desde el rojo hasta el violeta y infrarrojo y ultravioleta, no los voy a tomar en cuenta, discretizarlo y decir, saben que hay 256 colores, porque ya después de mi CGA me upgradeé a una VGA, entonces nada más hay 256, o hay 16 millones de colores, o etcétera, ¿no? Dependiendo del número de bits que usemos, si queremos discretizar, ¿no? Si no nos interesa discretizar, si lo vamos a considerar dependiendo de la combinación de colores básicos o no, etcétera. Y en nuestro modelo entonces que nosotros tengamos, estamos poniendo cierta filosofía de visión del mundo. Y esa filosofía de esa visión, como ya vio cada uno de ustedes, es muy personal e individual. Y entonces a lo mejor dicen, no, mi modelo matemático es matemática, entonces es infalible. Pues resulta que no, porque justamente los parámetros o los elementos que tú tomaste de la realidad puede ser que no correspondan, ¿no? Y que cuando tu modelo prediga algo o genere algo o dé alguna respuesta, va a estar acotado por esas presuposiciones que tú hiciste. Y eso nos va a pasar continuamente para todo lo que nosotros queramos hacer en la vida. O sea, es muy difícil tener este tipo de certezas, es imposible lograr el modelo perfecto, ¿no? Así que trauma, ¿no? Bueno, entonces mejor les platico de los colores. Que bueno, ya habíamos entrado en ese tema, pero para ahondar un poquito más en ello, ahí dice juegos de lenguaje, pero tiene que ver con la cuestión de un país o de un poblado que se llama Lele, ¿no? Ay, Lele, no, se llama Lele, está en Chad. Chad es un país de África porque, bueno, yo no lo sabía, ¿no? Entonces tuve que investigar, ¿dónde está Chad, no? ¿Y por qué Lele? No, pues no Lele, se llama Lele. Entonces está aquí justamente, y fíjense, no está tan metido dentro de África, ¿no? Y bueno, ahí existe una tribu, todavía no tan tocada por el hombre occidental, y ellos reconocen únicamente 4 colores, dentro de los cuales está su bandera, ¿no? Porque son los colores más importantes para ellos. Entonces, todo lo que ponen aquí en este espectro, pues ellos le llaman rojo, y ya nada de rojo claro, rojo oscuro, rojo carmín, rojo escarlata, nada, es rojo y bueno, tiene su palabra propia. Y resulta que todo lo demás, inclusive lo que nosotros llamaríamos a lo mejor azul, verde, azul claro y hasta algunos tonos de, de rosita, pues no, para ellos es amarillo. ¿Por qué? Porque es lo que es importante para ellos. Si se fijan, son como colores de la naturaleza. Y lo que está aquí abajo, que son cosas como más artificiales, tal vez cosas de la casa, cosas que tienen que ver con otras cuestiones, ellos le llaman negro. Y aquí empiezan otra vez los colores rojos, ¿no? Entonces, todo esto lo hicieron efectivamente como un experimento social donde llegaron los investigadores a alterar la vida de la comunidad para siempre y que se empezara a distorsionar su cosmovisión. Es imposible, ¿no? ¿Cómo llegas a una tribu y
y le pides preguntas como esta sin alterar su cosmovisión, aunque sea un poquito. Ya con entrar en contacto con ellos ya anda valiendo gorro la civilización como era. También es otra cuestión antropológica que a ver si ahorita discutimos, ¿no? Pero de poco a poco. Entonces, llegaron a preguntar esto. ¿Y tú qué color ves aquí? Bueno, las palabras fueron usadas para describir cuál es el color que veían. Qué fea gramática, pero bueno, me entendieron. Y descubrieron que eran solamente 4 colores. Descubrieron que era en función de la utilidad que tenían los objetos para ellos y que otros no tenía caso, no tenía sentido que los dividieran en algún otro nombre. De igual manera también con los Inuktitut, que son habitantes de Alaska, pero en este caso es al revés. Lo que nosotros vemos aquí en la parte superior, tal vez se nota más en este espectro, ¿no? Entonces tal vez diríamos, no sé, medio blanco, blanco marfil, blanco medio azulado, y todos estos son blanco azulado. Todos, a lo mejor aquí ya empieza a ser color azulito, cielo, no sé. Bien difícil ponerles nombre a cada uno de esos colores, ¿no? Y eso que ya están súper discretizados. Pero pueden incluso hacer pruebas ustedes y además se pueden pelear bien bonito, ¿no? La famosa pelea del E22, ¿es azul o verde? A ver, pónganme ahí o hacemos una encuesta. A ver, vamos a hacer una encuesta. Venga. Sí, porque ese es el tipo de cosas que suscitan siempre la pelea con la novia, porque las mujeres ven más colores, no sé por qué, o los segmentan más fácil, ¿no? Que los hombres, así como el fuchsia, que es indistinguible para nosotros. Ese tipo de preguntas así difíciles, ¿no? Pues bueno, vamos a poner, el E22 es azul o verde. Y lancemos la encuesta. Creo que ya tenemos casi todos, no sé si el que falta soy yo, pero creo que yo no puedo votar. Ahí está, ya tenemos 100% de los votos. Entonces, observen ustedes qué bonito resultado. Ay, no lo pueden ver. Ahora sí. Observen qué bonito resultado, ¿no? Otro poquito y queda 50 y 50, ¿no? Entonces, no, volvemos a lo mismo de hijo, y así queremos comunicarnos de ver. Bueno, si no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en un color, ¿no? Entonces, pues les estaba platicando de esta tribu de Inuktituts que tienen 7 colores diferentes para lo que nosotros llamaríamos blanco. ¿Y por qué? Porque es importante para ellos, viven en la nieve y con un ligero cambio de tonalidad que vean en el color de la nieve, pueden decir que si está más durita, si es de esa, sí han visto el hielito, ¿no? Al mínimo cuando deshielan el congelador, o bueno, no sé si mi refri es demasiado viejo, pero todavía lo tengo que descongelar frecuentemente. Entonces, bueno, pero han visto el hielito, entonces hay ese hielo así duro, que es casi transparentoso y que puedes caminar sobre él, ¿no? Hay otro que es más blancuzco y que si lo pisas, pues se te va el pie hasta abajo, ¿no? Hay otro que es más resbaloso, etcétera. Y sí, más o menos el color te lo dice. Bueno, pues ellos justamente distinguen todos esos tipos de colores. Entonces, en resumen, así como es difícil separar el concepto de hasta dónde llega un color, cuándo es necesario inventar un nuevo nombre para un color, pues va a depender mucho de toda la cultura, la civilización y de los compañeros con los cuales tú estés platicando, ¿no? Si en algún momento, de tanto que te dicen fuchsia, tienes que llegar a identificarlo porque si no, pues te pegan. Entonces, pues les aseguro que aprendes cuál es el fuchsia, ¿no? Entonces, no sé, yo digo, con temor a errarle, que es por ahí entre el E36, pero no sé, a ver, ayúdenme. ¿Qué color es fuchsia para ustedes? Verde menta, dijeron por ahí. Luis dice que sí, ya ves.
Es que justamente es ese tipo de broncas que se hacen, entonces es mejor hablar de eso. G36. Ok, entonces lo pone más oscurito. Isaac dice G36 también. Alejandra dice E36, no sé por qué, como que le creo más a Ale. A ver, más por favor. Cristian dice F36, más para este. Fíjense, estamos en el 36. Erika dice F36. Tania E36. Al menos por votos está por acá. H37. H. Hoy está bien oscuro. Ok, Giovanna dice E36. Ok, entonces, alguien dijo H38. Va, entonces, vamos con este pequeño muestreo. Ahora vamos a hacer una votación, ¿no? Ya definimos a los candidatos. Entonces va a ser E36, F36, G36 y por ahí dijeron G37 y H38. ¿Alguien dice otro aparte de esos? No. Ok, entonces vamos a lanzar otra encuesta. Déjenme definirla. ¿Cuál es el? Ni siquiera sé escribir fuchsia. Fuchsia. E36. F36. ¿Y qué vieron en su clase de ciencias cognitivas? Nos pusimos a ver cuál era el color fuchsia. Ah, ahí está, y este es. Tal vez me faltó la opción otro. Pero bueno, traten de votar por alguno de ellos. Aparte se escribe fucsia, ¿no? Viví mucho tiempo engañado, dice Isaac. Sí, fucsia, gracias, Enrique. Sí, es fucsia. Bueno, disculpen mi ignorancia en su escritura. Por ahí creo que nos anda haciendo falta un votito. Cerramos en 10 segundos. Ajá, ahorita leemos lo que dice Dianita, que tiene mucha razón. Ahí está, ya salió el último votito. Muchas gracias. Y déjenme quitar esto para que se vea la gama de colores. Ahí está. Entonces, a ver. Ahí les van los resultados. Entonces, en primer lugar, no por mucho, queda F36, que sería este de aquí abajito, seguido del del E36, G36 y G37, diablos. Todos con el mismo 22%, que son 6 votos, entonces casi quedamos igual. Y 2 votos para el H38. Este de acá. Sí, pues sí, también, ¿eh? No está tan oscuro. Entonces, bueno, pues ganó el F36, pero no nos quedamos claros si con el E36, G36 y hasta el G37. Fíjese cómo anda por acá esto, ¿no? Y se distribuyó entre el número de votos. Pues así las cosas con los colores, mis estimados colegas. Como ven, es bien difícil ponerse de acuerdo en este tipo de cuestiones. Y bueno, justamente lo mismo, exactamente lo mismo va a pasar con los conceptos. Nada más y nada menos. Bueno, luego también nos metemos en broncas para lo del magenta, ¿verdad? Porque ese también es otro que se escapa, así esos colorcitos. Entonces, bueno, vamos a leer qué nos dice Diana de por qué lo ven mejor. Dice que tienen más desarrolladas las células de recepción visual,
conos y bastones por los cromosomas XX. Ujú. Además, los hombres son más propensos a tener daltonismo que las mujeres. Sí, sí, todo eso es cierto, ¿no? Y entonces, fíjense, sí existe eso de las capacidades diferentes, ¿no? Y también van a venir ahora los de igualdad, que no es lo mismo igualdad que equidad, ¿no? Siempre hay que aclarar, pero si hablamos de igualdad, pues no, ni de dónde, ¿no? Simplemente, pues sí, no somos iguales, pero eso no quiere decir que haya mejores y peores en general. Aunque sí somos mejores para algunas tareas, los hombres sí son mejores para otras tareas las mujeres. Depende, ¿no? Y todo esto pues sí tiene que ver con las construcciones físicas. Y dice Ale, recuerdo también haber visto acerca de un lenguaje de una tribu que vivía en el Amazonas, que tenía color claro y oscuro, ese tribu, y no tenían palabras para números. Sí, 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 muy interesante también. Y que hay conceptos que ni cómo explicárselos, ¿no? Y también justamente esto es muy interesante cuando queremos aprender un lenguaje nuevo, porque muchas veces queremos mapear, cuando estamos empezando a aprender un nuevo idioma, queremos mapear los conceptos que ya tenemos y ponerlos en el otro y casi, casi decirlos exactamente igual, sobre todo cuando la palabra se parece, ¿no? Dice Luis, y el daltonismo es causado por el cromosoma que aporta la madre y es cierto que afecta más a hombres. Sí, sí, muy cierto, Luis, muchas gracias. Ah, mira, y bueno, y Alfredo además nos mete en otra camisa de 11 varas, ¿no? Otra más. Pues sí, 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 por eso hay quienes, no solo cultural, hasta genético, ¿no? Hay quienes dicen, pues que sí, que tienen más oído para escuchar ciertas cosas y también hay cuestiones que se escuchan más en cierta cultura. Y todavía peor, bueno, más allá, o bueno, no sé si peor porque suena un poquito, bueno, no sé cómo suena, pero que dependiendo de las estructuras mentales que tengas, vas a tener la capacidad de reconocer cierta complejidad en algunos ritmos, que algunas canciones o melodías tienen y otras no. Entonces, por ejemplo, el jazz que está asociado a personas mamucas y así, en cierta forma está asociado a que han tenido cierta comodidad cultural, por así llamarle, que les ha permitido explorar más ese tipo de ritmos sincopados, ritmos que no son tan constantes y que de repente se tropiezan, se levantan, se vuelven a tropezar, etc. Mientras que para otras personas puede no ser tan digerible o vaya, ni siquiera tan agradable, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede percibir esa riqueza hasta cierto punto. Ahora, hablando de riqueza, puede haber muchos tipos distintos de a qué se le llama riqueza musical. Y sí, Cristian, gracias. Pues va más allá solo de frecuencias. En cuanto a frecuencias, el equivalente a los colores sería decir, este color es más, perdón, esta frecuencia es más aguda que esta otra y hasta qué grado distingues quizás dos tonos, ¿no? Va a haber gente que te detecte más fácilmente un violín desafinado que otro. Gente que dice, no, se oye idéntico y son tonos que varían. Ah, creo que ese es el test, ¿no, Cristian? De si reconoces dos tonos que varían o no. Ah, bueno, pues justamente de eso se va a tratar. Háganlo, ya que termine la clase. Si no, ahorita todos se van a poner así y nos vamos a perder en las frecuencias de los sonidos. Y sí, claro, va a haber frecuencias que no distinguimos. También hay por ahí otro test, no es de cuestiones musicales específicas, pero sí es de alguien que dice Johnny y Laurel. Es una cuestión que se está repitiendo constantemente. Si lo quieren buscar, búsquenlo así, Johnny y Laurel. Y entonces van a encontrar que algunos escuchan que dice Johnny y otros dicen que dice Laurel. A ver, si quieren, lo ponemos de una vez. Y hacemos otra encuesta, ya que estamos el día de hoy haciendo muchas encuestas. A ver si les apareció. No sale. Ah, Yanni, es Yanni, no Johnny. Entonces voy a Clearly, this compartir. has created an internet argument that is dividing the nation. So, what is the science behind the madness? One of the first aspects is priming. If you were to play this clip without providing the option of Yanni or Laurel, you may have heard neither of these words, but by reading them, you're primed to hear one or the other. Secondly, when you speak, you are producing sound waves which propagate through the air. This is a visual depiction of the sound waves of the original Yanni/Laurel recording. Pero aquí lo estoy created by explicando. Hay que ver más bien
Cuando ahí está. Recording, Ah, es created el by mismo. Brad Story, a professor. Perdón. Y hay muchos de esos. A ver si este. Laurel, 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 Laurel. Bueno, ya. Entonces, vamos ahora a hacer la encuesta. Acuérdense de qué escucharon. En lo que la creo, no me tardo mucho. Ahí está. Ay, no era eso. Uno más, un voto más y ya estamos. Ya está. Híjole, pues sí, efectivamente se acercaron a justamente la media, nada más porque somos un número impar. Si no, yo creo que hubiera sido 50 y 50%, ¿no? De plano, así ha sido más efectivo el experimento. Mágico. Mande. No, digo que me sorprendió mucho. Ah, sí, sí, está bueno, porque cada quien oye algo diferente. O sea, para acabarla, no solo los conceptos son diferentes, sino cada quien oye lo que se le da la gana. Y son tan diferentes, si las ven escritas, o sea, ve, sí, claro, así se queda uno, ¿no? Como escuchan Laura. Y lo peor es que si te esfuerzas, y vean el otro video de explicación, porque te entrena para que escuches la otra cosa, y dices, ah, caray, ahora ya no puedo escuchar la primera, ¿no? Entonces está bien traumático. Tania nos manda ahí también un video muy interesante para hacerlo. Y ese que dice, Tania, a ver, platícanos un poquito de qué es ese. Ese se hizo muy viral, ese es el que dice que si llevaste la plata del alquiler a tu padre, bueno, del alquiler de la bicicleta, ¿no? Creo que no se alcanzó a entender No sé nada. si alguien lo vio. Yo siempre escucho alquiler. Ay, bueno, sí nos puedes escribir, porque, aunque sea un pequeño resumen, porque no te alcanzamos a escuchar, perdón. Ajá, sí, creo que dice bicicleta y alquiler. ¿Quieren que lo hagamos? ¿O ya fue mucho? Vamos a hacer una encuesta para votar, para ver si lo hacemos, y luego dependiendo del resultado de la encuesta lo hacemos. Bueno, igual y lo pueden ir haciendo cada quien, ¿no? Para poder continuar avanzando. Ah, órale. Pues sí, ¿no? Y cómo reconstruimos dependiendo también de cierto contexto, y además depende no solo del bagaje cultural, sino de en qué modo estamos switchados, por así decirlo, en ese momento. Porque la parte también muy interesante es cómo podemos cambiar esto, así como dijo Javier, de dónde están escuchando Laurel, cómo le hacen, ¿no? Y bueno, el problema también es que si los vemos escritos son tan diferentes, pues sí llama mucho la atención, igual que alquiler y bicicleta, pues son muy diferentes, ¿no? Entonces vamos
a guardar eso para continuar haciéndolo de tarea. Entonces, bueno, esto responde un poquito a la pregunta de que si en sonidos, en palabras también ocurre eso, pues sí, y es una cuestión total y completamente cultural, ¿no? Y depende mucho del contexto. Hay otro ejercicio que también me gusta platicarles que tiene que ver con un fragmentito, ¿no? De palabra que es kfsit. Entonces yo les digo, a ver, ¿qué palabra es kfsit? Pues nos vamos a quedar así totalmente como que qué es, ¿no? Pero si les platico, la otra vez fui y me tomé un cafecito. Ay, pues ya van a entender, ¿no? Incluso con la acción y todo, pues ya queda mucho más claro. Y fue la misma pronunciación, mala, por cierto, sí, pero me entendieron. Entonces, hay un montón de cuestiones de integración multimodal que finalmente nos llevan al concepto. Pero regresamos al problema del rayo y el trueno. ¿Qué tanto temporalmente voy a abarcar para crear un concepto? ¿Qué tanto permite una diferencia en el tiempo hasta que son dos eventos diferentes, ¿no? Seguramente también hay ahí alguna explicación para poder unir conceptos hasta cierto tiempo o cierto tiempo avanzado, ¿no? Bueno, y déjenme ver si encuentro otro ejemplo de cómo hacemos esta reconstrucción. Esa, la tenía en la presentación, pero me voy a tardar más en encontrar la presentación que en ponérselas en el libro. Entonces, a ver si aparece en lo que sigo hablando para hacer tiempo, así como los locutores cuando no les responden de la siguiente canción que van a poner o no entran los anuncios. Creo que ya lo abrí, pero tarda mucho tiempo en bajar. Bueno, lo que les quiero mostrar que no sale es con respecto a la reconstrucción que también nosotros hacemos de forma visual. Y ya se abrió, pero ya está, lo cerré. Ahí está. Y este es un libro también bien interesante de cómo trata de representar todas estas cosas para supuestamente emular, o no, para sí emular este tipo de representaciones utilizando redes neuronales. Por allí Javier, que anda interesado en este tipo de reconstrucciones, yo creo que le gustaría mucho este libro. Entonces estoy buscando el ejemplo desde donde, ahí está, desde donde se saca esto y déjenme proyectarles. A ver, ahí va. Entonces, la parte interesante de este está aquí, en la parte del primer enunciado. A ver si algún voluntario nos puede leer este enunciado, por favor. Bueno, yo Dice, ok, leo. A ver, hubo por ahí dos ¿Qué quieres voluntarios. tú? adelante, compañera. Lo que yo leo es His feet are made of clay. Correcto. Como sus pies están hechos de plastilina, O de barro, ¿no? de barro. Gracias, Diana. ¿Y quién era el otro que quería leer? Yo, Adelante, a ver si nos lees la segunda. oh rayos, creo que está más difícil. Bueno, dice, that, Wally, no sé qué es eso, Really, made really. my day. ¿Really? No, that That really it, made my day. Bueno, that really made my, oh rayos. sí, y bueno, y ahora fíjense que esta de acá, este clay, es justamente el mismo trazo que este, ¿vieron? Igualito. Y lo que le está dando el contexto para tener una interpretación diferente, pues es justamente todo lo demás. Entonces también, a pesar de que es una misma cosa, simbólicamente, va a tener interpretaciones muy diferentes dependiendo del contexto. Es un poquito como desambiguación de palabras, pero aquí no es la misma palabra, no es la misma palabra, sino el mismo trazo. Sería desambiguación de trazos de palabras. Y en la parte de abajo, ¿alguien lo puede leer? Por favor.
Sí, the price is $15.95. Bueno, está más fácil. Yo quería que lo leyeran con voz, pero bueno, ni modo. Y aquí también la parte interesante es que tanto este is como este 15 son exactamente el mismo trazo, si ustedes lo observan. Y claro, una vez más va a depender del contexto, incluyendo el puntito y todo, pero fíjense cómo dependiendo del concepto, de nuevo, los mismos trazos nos van a llevar a cosas completamente diferentes, dependiendo del contexto. Entonces, ¿qué es lo que nos platica aquí Don't Vetter? Ay, quiero quitar eso. Ahí está. Lo que nos platica Don't Vetter justamente es cómo hacer este tipo de aproximaciones o de reconstrucciones en otro tipo de problemas. Y justamente nos habla de que tenemos así más o menos tipo Pandemonium, donde empezamos a detectar segmentos de línea que nos dan a entender letras, que nos dan a entender palabras, que nos llevan a oraciones y que nos llevan a reconocimiento de eventos, más o menos esquematizando lo que dice el Pandemonium, ¿no? Y déjenme ver, cierren los ojos, si no se van a marear. Ajá. Espérenme, si no, se los voy a marear. Es que justamente hay otro ejercicio donde tratamos de reconstruir palabras. Ah, pues es este de acá. Ahí les va. Esta que está allí, evidentemente le falta un segmento, pero ninguno de ustedes va a tener problema en identificar qué palabra está allí. A ver, alguien dígame. Work. Work. Exacto, ¿no? Work. Pero le está faltando este segmento de acá. Pero fíjense, igual podríamos reconstruir dos y decir war, ¿no? O aquí así para que se parezca al anterior. Pero ¿por qué no lo hacemos? Pues porque no es una palabra que nosotros podamos reconocer, ¿no? Nosotros sabemos que la que está faltando aquí es una K para que dé una palabra válida. Entonces, de nuevo, estamos utilizando el contexto para reconstruirlo. ¿Cómo? Inclusive se va a este tipo de procesadores donde con un poquito de datos que tengan se puede continuar reconstruyendo toda la letra original. En este caso lo hace con segmentos, en este caso lo hace con partes de la imagen y justamente hasta aquí llegamos al nivel de palabras. Más adelante, en el otro ejemplo que les mostré, donde ya se empieza a ser más complicado, observen cómo es la representación de las entradas. Cada una de las entradas es un segmento que dice que sí o no, del 1 al 16. Me voy a regresar para arriba. Son justamente estos segmentos que tenemos acá. Bueno, acá arriba, mejor, en este de acá. Entonces son 16 segmentos y están prendidos o están apagados. Pero la diferencia de este tipo red neuronal con otras redes neuronales es que parece más como un tipo red de Hopfield, donde no solamente tenemos una entrada hacia abajo y una salida arriba, sino tenemos una interacción entre todas y con pesos que se niegan o se afirman entre sí. De tal manera que si quisiéramos tener algo como Word o reconocer AM o AN, dependiendo del contexto, va a ser capaz de reconstruir la parte que hay abajo. Por eso digo que es bastante interesante este libro, va un poquito más allá de, o bueno, un enfoque diferente a las redes neuronales tradicionales que nosotros solemos poner. Sí, Javier, lo subimos. Sí, de hecho yo lo escaneé a mano porque no lo encontré por ninguna parte. Y fíjense que allá en el SIC teníamos unas máquinas bien buenas de fotocopiado porque te permitían hacer el escáner, pero era rápido, ¿no? No era así como tú agarras un escáner aquí en la casa y se va y luego en lo que regresa. ¿No? Entonces es desesperante. No, las de allá del SIC que todavía están, pero ya no tenemos, porque ya no las podemos usar, porque se venció el contrato. Esas hacen... Entonces, rápido te echas un libro, ¿no? Y era fantástico. Nos daban ganas de tener mucha gente de servicio social para ponerlos a escanear libros,
pero como no teníamos, los escaneábamos nosotros, ni modo. Pero bueno, así quedó escaneado y otros, y era mucho mejor que sacarle fotocopias, porque una vez que lo escaneas, pues lo redistribuyes y además es ecológico, ¿no? Bueno, entonces luego le echan un ojito a este. Finalmente, a lo que quiero ir es cómo se lleva todo esto a extenderlo más allá, al grado de que una vez que reconocimos palabras, como están acá, las asociamos a ciertos conceptos y además, una vez asociados a estos conceptos, lo llevamos a la generación de la sintaxis que está aquí arriba. Entonces, bien pandemonium, pero aterrizado. El pandemonium eran ideas así muy generales. Y lo que hace Don't Vetter aquí es ya decir de manera más exacta cómo se podría hacer, incluyendo a una realización, bueno, así se llama en inglés, a realization sintáctica de la oración. Entonces, fíjense cómo nos llevaron unas cosas a otras, pero es importante tomar en cuenta aquí que seguimos trabajando con conceptos fijos, pero además nos da las ideas, y ya no lo desarrolla Don't Vetter, ¿y qué tal si estos conceptos son como esta letra B? Perdón que me mueva tanto. ¿Qué tal si nuestros conceptos son así? Y se permite la reconstrucción del concepto con todo el contexto, y una vez que está reconstruido el concepto, ¡pum!, bota y te dice, sí, ya reconocí esto, como si ya reconocí work, ¿no? O word, dependiendo de los segmentos faltantes. Bueno, entonces, ¿dudas o comentarios hasta aquí? Bueno, es algo que role el libro, sí, con todo gusto. Bien, entonces, seguimos la presentación, que no he podido avanzar. Justamente nos quedamos aquí. Bueno, es que salen un montón de cosas a partir de esto, ¿no? Pero ahora sí, pasamos a la siguiente lámina y es, ok, y esto entonces, ¿dónde está codificado en la mente? ¿No? Y es aquí donde platicamos de la neurona de Jennifer Aniston. No porque Jennifer Aniston tenga solo una neurona. ¿Quién sabe? No, se ve bastante más inteligente que eso, pero se llama así porque Quiroga, que es el que aparece aquí abajito, hizo un experimento y lo publicó en Nature ya hace un montón de años, en 2005, y sí, seguramente a muchos de ustedes ya les he platicado de esto, pero a otros no. Entonces, se trata de localizar dónde están los conceptos. Hablábamos de que hay cúmulos de conceptos y de que mediante fMRI, resonancia magnética, se puede llegar a encontrar dónde están ubicados estos conceptos. O sea, imagínense qué padre. Te meten a un aparato y te dicen, ah, mira, tu concepto de coche anda por acá, más adentro, ¿no? Pero por acá. Ah, mira, tu concepto de helado anda por acá. Qué miedo, ¿no? O sea, ya pensar en una ubicación específica de los conceptos en nuestra cabeza, aunque sea una nube, pues como que dices, ah, caray, pues ya me siento menos mente y más cerebro. Y justamente así acaba esto, ¿no? Resulta que lo que hizo Quiroga y colegas, lo que hicieron Quiroga y colegas fue, de hecho pueden buscar ustedes ese artículo, es bien interesante. Y de lo que habla esto es justamente que se metió un sensor tan delgadito como un cabello. Y se metió, a tal punto de que llegaba a medir prácticamente una sola neurona. No sabían exactamente de qué era esta neurona, pero haciendo muchos experimentos diferentes, se fueron dando cuenta de que justamente se activaba cada vez que veía a Jennifer Aniston. Y aquí lo tenemos, ¿no? Poníamos, a ver si ya me metí en el experimento, imágenes de otras mujeres y no se activaba. Pero ¿qué tal con Jennifer Aniston? Y además mostraba picos, ¿no? Para aquellos que les gustan las spiking neurons, bueno, pues aquí hay una neurona pulsante. Le ponías una araña y no se activaba esta neurona en particular. Entonces le ponías otra vez a Jennifer Aniston y plip, 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 se volvía a activar. Le ponías la Torre Eiffel y no se activaba. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que para esta persona en particular era tan importante el concepto de Jennifer Aniston que tenía, no podemos decir que solo hacía esto esta neurona, pero que por lo menos era un indicador muy claro que se encendía para el experimento solo cuando aparecía Jennifer Aniston. Tampoco podemos saber si era la única neurona que se prendía cuando era Jennifer Aniston, pero no nos está mostrando que se activa cuando ve cualquier cara, cualquier mujer, no, solo con Jennifer Aniston.
Entonces, por eso se le llamó así, la neurona de Jennifer Aniston. Y entonces, efectivamente, ¿no? Como que eso es otra cosa que también nos asusta, porque ya no nos quedamos nada más en la parte de imagenología, de resonancia magnética, sino ya de manera física y puntual, estamos llegando y cayendo específicamente a dónde está, por lo menos, un concepto. Y de aquí surgen un montón de otras preguntas. ¿Cada neurona almacena un concepto? ¿Cuántos conceptos diferentes almacena cada neurona? Esta neurona de Jennifer Aniston, cuando vibra a distinta frecuencia, ¿reconoce otras cosas diferentes? ¿Cuál es el circuito neuronal que se está activando, además de esta neurona, cuando se habla de Jennifer Aniston, ¿no? Y bueno, un montón de preguntas que al menos para este ejercicio quedaron sin responder, porque ya no podíamos seguir perforando la cabeza del pobre cuate al cual se le metió el electrodo, ¿no? Pero, o sea, imagínense la cantidad de experimentos que se pueden continuar haciendo siguiendo esta línea, ¿no? Terrible y además súper interesante. Entonces, sí, los conceptos están localizados en algún lugar físicamente de nuestro cerebro. ¡Újoles, qué miedo! E imagínense ahora, vamos a intervenir en este pobre sujeto, ¿no? Imaginariamente, vamos a intervenir en este pobre sujeto y ese sensor además es capaz de emitir una secuencia similar a la de la neurona en las vecinas. ¿Se le va a aparecer Jennifer Aniston en la imaginación? Y sí, ¿no? Y otra todavía más destructiva. Va a fundir la neurona de Jennifer Aniston. ¿La va a poder reconocer? ¿O la va a poder reconocer con tanta importancia? ¿Le va a importar tanto? A lo mejor está enamorado de Jennifer Aniston, no sabemos. ¿Le va a seguir importando tanto? O sea, fíjense la cantidad de preguntas que hacemos ya cuando nos metemos a nivel físico, así con el pobre cerebro como hardware, y órale a menearle, ¿no? Pero también observen la cantidad de implicaciones que esto tiene y que además esto tiene para la pregunta que nos planteamos inicialmente. ¿Is mind a machine? Y por eso agarramos el libro de Bowden, Mind as Machine. Si lo tomamos así como la cosa que abrimos, ¿no? Bajo el capó, abrimos el cofre y le empezamos ahí a menear y resulta que tiene ciertas consecuencias, híjole, qué miedo, ¿no? Y hasta qué grado además podemos llegar a modificar ciertas conductas, ciertas actitudes, incluso hasta podemos pensar en cuestiones beneficiosas como disminuir los ataques epilépticos, pero ya hablamos de una manera mucho más dirigida, más que, no sé, una lobotomía, como se hacía, la lobotomía, como se hacía anteriormente, hace un siglo o más, ¿no? Precisamente para evitar los ataques epilépticos, cortar el cuerpo calloso, no sé, tantas cosas terribles que se han hecho para tratar de curar a ciertos enfermos aparentemente ya incurables, ¿no? Entonces, bueno, como ven, nos falta muchísimo, muchísimo para también avanzar en el entendimiento del propio cerebro, y si bien esta es investigación vieja de 2005, pero sigue siendo muy importante y hasta donde sé, no se han hecho todavía estudios similares. Nos pasa Javier Aguilar, pero creo que justamente este es el vínculo, ¿no? A este artículo, sin paywall, por supuesto, directamente desde Sci-Hub. Y bueno, pues el siguiente tema es vida artificial, pero pues yo creo que ya hemos hablado hoy bastante de... ¿Ya lo bloquearon a quién? Por eso ya cambió a Sweden, ¿no? A ese. Sí, pero... bloquearon el artículo, ¿quieres decir? ¿Por Nature? Bueno, creo que sí. Bueno, pues entonces pues ya hasta aquí le vamos dejando. También hay un libro que escribió justamente el mismo Quiroga, que es un poquito más que tiene que ver con este tipo de cuestiones, y la tarea seguramente va a tener que ver con algo que se llama Funes el Memorioso, que justamente va a tener que ver con las cuestiones de memoria y dónde almacenamos estas cuestiones de memoria. Entonces, voy a poner en el Classroom en un par de horas cuál es la tarea para el siguiente exactamente, sí. Pero vamos a enlazarlo ahí con otras cuestiones. Javier, ¿qué tiene que ver con, entonces, qué cosa es la memoria, dónde la almacenamos? Bueno, nos faltan un montón de cosas relacionadas, ¿no? Con este tipo de conceptos y cómo afecta la memoria, a la conceptualización, etcétera.
va para largo, pero como ven, pues son temas fascinantes y muy interesantes. Bien, así que pues muchas gracias por su atención. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final. De Borges, como diría nuestro querido Vicente Fox. Pero dicen, bueno, por lo menos él leía, ¿no? Como Peña Nieto, que no podía nombrar ni un libro. Y ahora, no, que tenemos, hasta escribe libros a medio camino, ¿no? Pero bueno, no entraré en polémica. Es más fácil criticar a los anteriores. Además, estamos a media evaluación con la CID, entonces no podemos decir nada feo. Sí, no, queremos que nos vaya bien. Bueno, pues, entonces si no hay nada más que decir, comentar, platicar y demás, nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias por su atención y cuídense mucho. Y pues no se mojen tanto. Nos vemos. Muchas gracias a Gracias. todos. Nos vemos. Gracias. Bye. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Cuídense todos. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego, luego. doctor. Gracias.